del ave con la que estoy trabajando. Vamos a ver el pavo. Uno de los riesgos de estar en campo. El deseo de ustedes es ver cómo está la montaña, ver cómo, digamos, ver qué animalitos hay por ahí, qué bonito es verlos y qué triste es no verlos también, ¿verdad? La voz de la enfermación. Hola. Bueno, pues gente, ya estoy mejorando. Hoy Gustavo se fue solo al parque porque yo ya no daba con mi vida. Si pueden escuchar mi voz, todavía sigue un poco mala. Pero miren este manjar que estamos haciendo y nuestras hermosas herramientas. Hola amigos, bienvenidos a un video nuevo. Hoy estamos aquí en San Marcos, departamento Guatemala. Son aproximadamente las 6 de la mañana. Este nuevo video es para mostrarles una nueva sección en la que quería trabajar desde hace tiempo, que es sobre investigaciones científicas en Guatemala. Específicamente hoy vamos a estar hablando del pavo de cacho. También en este caso vamos a estar visitando dos áreas específicamente. Uno es el Parque Municipal de Esquipulas Palo Gordo y otro de San Cristóbal Cucho. Esquipulas Palo Gordo más o menos tiene aproximadamente 1800 hectáreas, mientras que el de San Cristóbal Cucho es un poco más pequeño, unas aproximadamente 900 hectáreas. Se preguntarán en qué vamos a estar trabajando. Nosotros estamos trabajando ahorita con pavo de cacho, ahí con Gustavo González, que les voy a presentar posteriormente. Él es un biólogo que está tratando de dilucidar cómo están las poblaciones de pavo en distintas áreas protegidas. El pavo de cacho es endémico del sur de México y de Guatemala. También se encuentra en peligro de extinción, entonces es bien importante que nosotros tratemos de preservarlo. Entonces ahorita nos vamos a dirigir a Esquipulas Palo Gordo. Vamos a hacer, o la metodología que vamos a utilizar es de hacer transectos de más de 1 kilómetro cada uno. La misma metodología vamos a utilizar en San Cristóbal Cucho. Vamos a estar trabajando con binoculares, pues también vamos a estar documentando qué otras especies de aves encontramos en el lugar, y vamos a estar utilizando una aplicación que no sé si alguno ha oído, que se llama eBird. Así que acompáñenme y vamos a darle. Además, 20 dólares. Hola, ¿qué tal? Primero les voy a hablar un poco del ave con la que estoy trabajando. Yo honestamente antes de este trabajo nunca había trabajado con aves, trabajaba con hongos realmente. Pero vi que el ave era bastante interesante, pero pensé que había bastantes cosas más hechas en el país. Pero ya uno se adentra y se da cuenta que no hay nada para variar, ¿verdad? Pero realmente me enamoré bastante de esta ave. Es un ave bastante grande que llega a medir hasta 80-90 centímetros. Y uno puede pensar como que, sí, es muy fácil de verla en campo, pero se puede quedar quieta bastante tiempo, puede pasar 3 o 4 horas sobre la misma rama, y si no se moviliza o vocaliza, que tiene un llamado bastante característico y fácil de detectar, pero si no hace ese canto, puede pasar desapercibido totalmente. Pues lo más característico de esta ave es su cacho, ¿verdad? Lo que pueden observar, por eso se llama pavo de cacho o pavón cornudo, le dicen en México. Y es un ave muy importante para el grupo de los crácidos, que es de esta familia que únicamente se encuentra en el neotrópico. Como sabemos, solo se encuentra en el sur de México y en parte de Guatemala, y se cree que es de los organismos más antiguos de esta familia. Por eso también tiene bastante importancia, tanto a nivel filogenético, por ejemplo, y no únicamente por conservación, porque esté en peligro, sino que hay mucha información que sacarle al ave, y realmente es una pena que no se conozca en el país tanto del ave. Por ejemplo, se le puede preguntar a muchas personas, tanto en estas áreas como en San Marcos o Xela o en la capital, y no conocen que existe el ave, y realmente es un tesoro que debemos valorar. En conclusión, es una gallinota, un pavón. Está rico. Bueno, como le dije. Pavo de cacho en mole, cabrón. Vamos a ver el pavo. Ojalá, es el plan.
Ya estamos adentro del parque, más o menos, así como al borde. Ahorita Gustavo nos va a explicar un poco más de cómo se usan los binoculares. Yo les voy a hablar un poco de los binoculares. Los míos son unos Celestron Natural DX de 8x42, que es una medida estándar para bosque cerrado, ¿verdad? Si estuviera trabajando con aves playeras, por ejemplo, necesitaría una escala más grande, unos 10x50, 10x52. Ahora que estoy trabajando únicamente en bosque de niebla o bosque nuboso, como se le conoce aquí en Guatemala, estos 8x42 están perfectos. Lo primero sería como intentar enfocar alguna estructura fija, ¿verdad? Para estar practicando. Nosotros enfocamos con este tornillo, miramos la estructura, pues miramos fijamente la estructura o un ave, por ejemplo, y ya que la tenemos vista y nos ponemos los binoculares. Esa es como la manera ideal para empezar a observar algo. Al principio puede ser un poco complicado, pero a medida que uno va practicando se les va haciendo mucho más fácil encontrar las estructuras. A veces, por ejemplo, puede ser un chipe que es difícil, pero poco a poco, mientras más se va saliendo a campo y practicando, más fácil es de utilizarlos. Les voy a presentar al equipo que nos está acompañando ahorita. Pues tenemos a Filiberto, hasta allá. Aquí tenemos a Raúl, a Germán, todos ellos son guardas. ¿Cuántos años llevan ya trabajando acá? Yo 10. ¿Usted? 18. Yo 13. Ah, llevan bastante. Y a Marcos, que es el técnico de medio ambiente de la municipalidad de Esquipulas, Palo Gordo. ¿Cuánto tiempo llevas? 11 años. Ah, llevan bastante. Y aquí nos compartieron. ¿Cómo es que se llama? Frijolitos, piloy. No, pero el otro, Camagua. Camagua. Frijol, Camagua. Suena como caguama. Estamos ubicados ahorita en el Parque Regional Municipal del municipio de Esquipulas, Palo Gordo, un área protegida inscrita en el SIGAP. Actualmente se cuenta con 1.800 hectáreas de área protegida. Es un bosque, su característica principal es un bosque nuboso, es general latifoliado, por lo que podemos observar. Encontramos una gran variedad de especies arbóreas, también de especies medicinales en plantas de arbustos. ¿Qué especies arbóreas son las principales? Nosotros contamos acá principalmente con una variedad de quercus, especialmente tenemos encino y chicharro. Y en este caso tenemos un árbol que nosotros lo conocemos acá como chirí, que es uno de los más grandes acá, diámetros que van hasta de 30 centímetros hasta 1.5 metros de diámetro, ¿no? Y alturas hasta de 30 metros. Y con respecto al parque, no sé qué amenazas son las principales que ustedes ven. Como mucha principal tala, no sé. amenaza son las talas ilegales, ya que ahí sí que la gente por la misma necesidad de cocinar alimentos, extraen leña, pero ilegalmente del bosque, ¿verdad? Ha sido un problema que ha disminuido a años anteriores, pero nos ha ayudado un poco el estar registrado como área protegida. Entonces, Y supongo que ustedes ya los conocen, que ustedes son guardas y así, ¿no? Sí, ya los guardarrecursos están bien identificados y hay personas que son tan estratégicas que de noche, de madrugada vienen a talar, ¿verdad? Pero ya ha disminuido en gran cantidad. El municipio, según las últimas estadísticas del INAV, en vez de perder área boscosa, ha ganado 1 o 2% de área boscosa. Entonces eso significa que estamos contrarrestando un poco lo que es la tala ilegal, pero obviamente es uno de los principales problemas que no solo acá en Esquipulas Palo Gordo se da, sino que se dan en otros parques. ¿Y lo de la cacería? ¿No? En cacería ha sido muy poco ahora. En años anteriores o hace muchos años, este era un gran bosque, ¿verdad? Entonces el pavo de cacho era uno de los principales para estas fechas de caza, ¿no? Y ahora una familia es la única que está queriendo realizar ese tipo de actividades, pero ya es mínimo, ¿verdad? Las casas ya no son tan extensas como antes, ¿no? ¿Y qué tan visitado es el parque? Sí viene bastante gente. Sí, no sé, por lo hay general, alguna- como nosotros tenemos un parque ecológico, el parque ecológico conecta con nuestra área protegida, entonces personas se interesan y entran a visitar, principalmente a caminar, ¿verdad? Esta es nuestra marca inicial, nuestro punto cero. Se va a marcar cada 50 metros. El transecto tiene que ser por lo menos de 1 kilómetro, dependiendo de la superficie. Si hay mucha inclinación o es muy difícil de transitar, se hace de 1 kilómetro. Si es fácil de transitar y no hay mucha complicación en la movilidad para ir temprano y todo eso, se puede hacer de más. Por ejemplo, el que tomamos ayer medía 2 kilómetros y 100 metros. Se marca cada 50 metros porque así cuando
se viene a recorrer el sendero para buscar al ave, uno puede ir calculando la velocidad promedio a la que uno va caminando. Igual, si uno mira el ave y tiene una referencia de más o menos en qué parte del transecto se vio. Y así es esto de andar en campo. Como ir esquivando piedras, ramas. Tener cuidado donde uno va pisando también. A veces toca abrir camino. Esto ha estado medio abierto, pero es cuando los árboles se caen. Ahí sí toca bordear. Bueno, aquí ya casi vamos terminando el primer día de muestreo. Como pueden ver, ya está estoy un poco más sudoroso. Pues sí, no vimos pavo hoy. Entonces esperemos tal vez poder ver algo mañana también. Mañana vamos a otra parte del parque. Entonces los dejo con la vista. Segundo día de muestreo. Las señales en campo. Uno de los riesgos de estar en campo. Vamos caminando como por el filo de la montaña ahorita. Así ha estado todo este pedazo. Pueden ver barranco. ¿Cómo han visto que ha cambiado el parque? Se ha cambiado mucho, no sé, se ha deforestado más, o cómo les ha ido, no sé, o han tenido problemas, incluso pienso yo tal vez con la comunidad, una vez han visto que alguien está talando o algo así. Pues en el caso, cuando yo entré, sí había mucha tala, porque casi la mayoría de aquí de Palo Gordo y sus aldeas, pues a eso se dedicaban, a botar los árboles y sacar la leña y venderla para sobrevivir, ¿verdad? Incluso los que vendían madera igual. Sí. Entonces sí habían varios que trabajaban en eso aquí, en lo que ahora es el parque regional, el astillero municipal de Esquipuela Palo Gordo. Pero ya a partir de unos 12 años para acá ya cambió bastante. Ahora ya los que entran a sacar leña, pues ya es uno que otro, pues ya no como cuando yo mero ingresé. Porque cuando mero ingresé, para hacerle de mención, habría como unas 50 a 60 personas que se dedicaban a eso. ¿Cómo ven la percepción de la comunidad con respecto al parque? O sea, ¿sí conoce la gente el parque? ¿Saben que es un área protegida o no saben? Sí, ahorita la mayoría ya conoce que es una área protegida. Como última pregunta, no sé si ustedes quisieran darle un mensaje a la gente que va a ver este video, ¿no? No, pues la verdad es que quién no va a querer, ¿verdad?, que vinieran a conocer lo que es la montaña, como decir, para darle más importancia a lo que es el cuido. Porque hay algunas personas que les gusta que uno cuide el bosque, mientras que hay otras personas que no mucho les gusta. Sí. Pero, digamos, serán estas, ¿verdad?, que siempre entran a sacar, digamos, leña por ahí. Pero quisiéramos hacerles conciencia también, ¿verdad?, que siempre cuidar el bosque es bastante especial, bastante bonito. Porque quién no va a querer mirar el bosque pues así espeso, así bien calidad, la montaña pues. O que siempre sería triste, ¿verdad?, que dejáramos que se acabe el bosque, porque es el que más nos, según dice, ¿verdad?, que nos da el oxígeno para vivir. Pues qué bueno. Entonces también siempre a estas personas, ¿verdad?, que siempre se enojan así con que no mucho les gusta que uno proteja el bosque, siempre hacerles mención que se pongan a pensar fue de que esto es por algo, no nomás que tal vez uno quiera, ¿verdad?, ser mala gente, sino porque también a uno le pagan para hacerlo.
¿Y qué sería de nosotros si no también no le dijéramos nada a la gente? El deseo de ustedes es ver cómo está la montaña, ver cómo, digamos, ver qué animalitos hay por ahí, qué bonito es verlos y qué triste es no verlos también, ¿verdad? Nos tocaba caminar por allá. Pero lo bueno es que nos dieron jalón. Todo bien. ¿Cómo se llama usted? Rubén. Rubén. Bueno, su familia se llama. Sí. Ellos nos dieron jalón. Bueno, y ahora vamos con Gustavo. Estamos perdidos, estamos tratando de ver cómo llegar al otro parque, a San Cristóbal Cucho. Y les mantendremos informados. Bueno, al final tomamos un bus que nos trajo aquí al centro. Y al parecer para allá. Ahí a la izquierda ahorita vamos a llegar. Ahí está como el parqueo donde se toman los buses que van a Sacuchum. Y creo que nos tenemos que bajar antes para llegar a San Cristóbal Cucho. Bueno, no era ahí. Ahí donde nos dijeron que era, pues no era. Entonces ahorita vamos a ir al otro lado porque el señor nos mandó como unas 2 cuadras de acá. Bueno, al parecer es ese de ahí. Esperemos que sea ese. Si no, falsa alarma por 2. Como que muy vacío, ¿sabes? Bueno, al final sí lo encontramos. Es ese de allá. Está vacío. Pero no hay nadie. Entonces no sabemos a qué hora va a salir. Y pues vamos a esperar. Espero que no tan tarde porque ya es algo tarde. Al menos hay más gente. ¿Cuándo va este? ¿Y qué hora sale? ¿Para dónde van ustedes? ¿Para dónde vamos? ¿Hasta Cuchum? Sí, ya vamos a salir en 20 minutos. Ah, pero vamos al parque, ¿no? Sí, nosotros vamos a parar antes por el parque municipal de Cucho. Ah, ustedes van para San Cristóbal Cucho. Nosotros vamos al parque, a la montaña, al área protegida. Ah, Y nos dijeron que nos dejara mejor este que el otro, que el otro, ajá. ajá. Porque el otro no pasa por ahí, sino que está directo al municipio. exacto. Bueno amigos, los espero en la segunda parte de esta travesía donde llegamos al siguiente parque. Recuérdense de suscribirse y darle like. No se mira nada. Bueno, ya llegamos.